Hola, ¿qué tal amigos del Sonorense? Bueno, estamos en una edición más de este podcast, el César Fraijo Informa, que se hace posible gracias a las plataformas de El Sonorense. En esta ocasión, pues tenemos una invitada de lujo que además es amiga, la senadora Lorenia Valle San Pedro. Bueno, ella nos va a hablar de un tema muy importante que presentó ya la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que por cierto la estaba viendo hoy en la mañanera y resulta que tenía un grupo de música folclórica latinoamericana que a mí me encanta sobremanera. Lorenia, bienvenida a este programa. Muchas gracias, César. Me da mucho gusto verte, estar aquí en tu programa y poder platicar de estos temas tan importantes para nuestro país y para el estado de Sonora, que eso hay que subrayar, que muchos temas impactan de manera directa pues en la situación de nuestro estado favorablemente. Sí, vamos a hablar sobre el Plan México, sus beneficios, sus alcances, además que tiene como objetivo fortalecer la economía interna, no depender tanto del extranjero, entre otras bondades. ¿No es así, Lorena? Sí, fíjate que sí. El Plan México básicamente es planear, una planeación a largo plazo que implique la recuperación de una política de industrialización en nuestro país, que tú sabes que en el periodo neoliberal, pues parte de las consignas de aquel momento era que no hubiera de manera deliberada una política industrial en nuestro país y bueno, después vivimos las consecuencias de lo que eso significó y hoy, bueno, hay un nuevo encuentro entre la industria y el gobierno, el Estado mexicano y con una visión como la que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, que la verdad ha marcado un estilo personal en su gobierno y que creo que ha priorizado mucho el poder planear a mediano y a largo plazo, porque dicen por ahí que no hay mejor forma de invertir que con una planeación adecuada, ya sea en el ámbito público, porque hay una inversión pública que está considerada en este plan, y por supuesto también en el ámbito privado. La verdad es que este plan, que incluye 12 metas muy específicas, muy claras, que ha puesto tiempos, que ha puesto acciones concretas a realizar y que algunas de ellas nos van a tocar en el Senado de la República, y creo que además fija sectores estratégicos como prioridad para el impulso de la economía en nuestro país y queremos pues llegar, una de las principales metas es que pasemos de ser la economía número 12 que logramos ser con el presidente Andrés Manuel, ahora avanzar otro tramo y llegar hasta la economía número 10 en el mundo. Estamos cerca, pero hay que hacer muchas cosas para poder garantizar, sobre todo en este contexto global nuevo que estamos viviendo a partir de una nueva administración, también hay que decirlo, en Estados Unidos, que plantea retos, pero que finalmente México ha salido bien librado y que en ese sentido, bueno, es una oportunidad también para planear esta inversión, para generar desarrollo, para generar bienestar y, como ha dicho la presidenta, para lograr la prosperidad compartida de la que ella nos habló desde su campaña. Claro, sí, Leonida. La verdad es que la presidenta pues ha sido muy valiente en enfrentar al presidente de Estados Unidos, ¿no? Sí. Se ha mantenido firme, no la ha doblado en su narrativa, pues el presidente de Estados Unidos siempre quiere tener él el poder y aplastarlos, ¿no? Pero creo que con Claudia se ha topado con pared. Y bueno, nosotros somos de la generación de las devaluaciones. Sí. Nos tocó de la crisis, somos la generación de la crisis, dice por ahí. Y de las crisis que nos tocó cada sexenio, que entrábamos en crisis, que entrábamos en recesión, producto de los malos gobiernos neoliberales, ¿no? A nosotros no nos van a contar, Lorena, porque nosotros lo vivimos en carne propia. Totalmente cierto. Y pues a ver, son 12 acciones las que se van a hacer. Sí. ¿Cuál crees tú que es la preponderante en estos momentos? Bueno, decirte que estas 12 acciones van más o menos encaminadas a un mismo objetivo, pero van planteando diferentes rutas para poder fortalecer a un plan integral. Claro. Uno de ellos, que creo que es fundamental, es el fortalecimiento. Se ha venido fortaleciendo el mercado interno de manera muy, muy significativa y creo que en esta etapa lo vamos a seguir haciendo. ¿Cómo? Garantizando aquellos sectores fundamentales. Por decirte un ejemplo, hoy se está previendo fortalecer todos esos sectores que de una u otra manera también en esta etapa neoliberal, que nosotros conocimos muy de cerca, pues se fueron abandonando. ¿Cuál es el caso? La industria textil. Después de haber sido líderes en el mundo entero, después se dejó abandonado.
el calzado, la industria del calzado, que también es muy importante, que genera muchos empleos. Y también qué decir de la industria del mobiliario. También en México somos reconocidos. Y la del juguete, que también se abandonaron. Son 4 sectores muy importantes en materia económica, fundamentales para poder tener un nuevo auge en materia económica y considerarlos estratégicos. Ahora, recientemente, esta semana pasada, que acompañamos a la doctora en el Museo de Antropología e Historia allá en la Ciudad de México, después de que se anuncia el tema arancelario, bueno, ella además de todos estos sectores presentó algunos otros y hace una versión todavía más fortalecida del Plan México e incluye como parte esencial toda la parte de la agroindustria, los sectores primarios que son muy importantes atender para poder garantizar la soberanía alimentaria fundamentalmente y por supuesto incorpora también toda esta parte de soberanía energética que de verdad hace la diferencia para un país. Un país no puede depender de los insumos para poderle dar alimentación a su población, ni para que tengan energía, ya sea en los hogares, en la industria y por supuesto también en las comunidades, de tal manera que se ha fortalecido esta parte prioritaria. También este Plan México plantea temas muy fundamentales como la energía, las energías limpias, que ahí juega un papel muy importante el caso Sonora. El Plan Sonora ya lo conocemos, las y los sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo lo ha impulsado de manera decidida y ha logrado ya avanzar de manera concreta, de manera muy significativa, como es el caso de la planta solar en Puerto Peñasco, que ya genera 1 gigawatt de energía, pero que tiene la meta de llegar a 5. Y así en Sonora hemos avanzado muchísimo. Y por supuesto, esta parte que acompaña de semiconductores, que también Sonora es líder en ese sentido, que ya incluso se estableció aquí este primer organismo que incluso vino la Secretaría de Educación, yo estuve ahí presente, para poder validar, digamos, que en Sonora se empieza a trabajar en el tema de los semiconductores y que desde las aulas se empieza a generar esa educación dual que permita tener el capital humano, que esa es la otra gran apuesta que hace el Plan México. Está planteando que cada año salgan más de 150,000 nuevos profesionistas o técnicos en estas áreas que permitan garantizar un recurso humano calificado que está a la altura del mundo entero, que México somos de los 7 países más importantes en el mundo que tienen mayor cantidad de egresados, hombres y mujeres, estudiantes de carreras STEM, que quiere decir las de matemáticas, las de ciencia, las de ingeniería, todo lo que tiene que ver con tecnología y que va muy a la par a este nuevo proceso de industrialización de nuestro país. La parte del sector médico, que es muy importante, se plantea el Plan México, pues la producción de vacunas mexicanas. Esa también es parte de la soberanía de un país, el poder tener los insumos suficientes para poder curar y proteger a su población. La verdad es que México, después del COVID, bueno, nos queda claro que tuvimos un presidente a la altura que pudo sacar adelante una etapa tan difícil para la salud en el mundo. Sin embargo, creemos que esa es una oportunidad para también fortalecer la parte de vacunas, la parte de medicamentos, la parte de insumos, también en materia de salud que se tienen que generar en nuestro país. Entonces, y además a todo esto va sumándole el compromiso que asume el gobierno de que sus compras, de que el consumo que hace el propio gobierno sea de origen nacional. 65%. Sí. Sí. Y la construcción de viviendas, y ahí nos vamos yendo, porque la vivienda a su vez pues genera inversión, genera empleo, genera derrama económica, genera por supuesto proveeduría. Y en esta parte, fíjate que me gusta mucho también el Plan México, que plantea, por supuesto, el esquema de industrialización para las grandes empresas, que es muy importante, para las medianas, pero también para las pequeñas. Y plantea como una meta que en este lapso se pudieran favorecer al 30% de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país con un financiamiento que les permita fortalecerse y proveer a este nuevo esquema económico que se va a ir fortaleciendo poco a poco en nuestro país. No es menor la meta del 30% de financiamiento a pequeñas y medianas empresas, que sabemos que son las que generan el empleo, sabemos que son esas que están al cargo de una pareja, de una familia o de gente muy
cercana que hace un esfuerzo para emprender, para proveer algún bien, algún servicio y que necesitan un financiamiento, un acompañamiento y que son ellas las que generan el grueso de la inversión y del empleo en nuestro país. Déjame hacer un paréntesis aquí porque la verdad es que el caso de Sonora se me hace muy interesante porque Sonora está trabajando para la autosuficiencia alimentaria, pero también la autosuficiencia energética y además está preparando gente para las nuevas Sí. para las nuevas energías limpias, Sí. ¿no? Sí. Entonces Sonora somos punta de lanza ahorita en estos momentos. Sí, la verdad que sí, fíjate, el gobernador Alfonso Durazo es un hombre muy visionario, que desde que él llegó tenía mucha claridad de que había que ordenar la inversión, había que ordenar las regiones incluso, con proyectos estratégicos, como es el caso del puerto de Guaymas, en donde se ha venido ampliando, modernizando, una apuesta por la conectividad, que es muy importante, la carretera que nos sigue conectando con Chihuahua a través de Guaymas, la que va también a conectar por Moctezuma, ahora las que recientemente se han anunciado que conectará Bavispe con Nuevo Casas Grandes, la que ya se realizó entre Bavispe y Agua Prieta, que conecta a una región de Estados Unidos, que acerca a Chihuahua, que acerca al propio Sonora, integra esa región de manera muy significativa. Y bueno, en la parte también que atraviesa todo nuestro estado, pues está el tema del tren, que yo creo que esa gestión y ese acercamiento y ese proyecto se logra pues gracias a ir a establecer allá las prioridades que tiene nuestra entidad, y que a mí me da mucho gusto que hoy, cuando vemos que anuncia la doctora Claudia Sheinbaum en el marco de sus primeros 100 días de gobierno sus planes estratégicos para este año, pues vemos que ya viene el tema del tren que conecta la Ciudad de México, Guadalajara y termina hasta Nogales, Sonora, que acerca a las personas, que acerca a las mercancías. Y bueno, pues la planta solar que está en una primera etapa, que tiene un potencial enorme todo esto, y por si fuera poco, pues el ensamble de Olínea, que está considerado nuestro estado para poder ser parte de los estados, junto con Puebla y algún otro, poder tener la capacidad de que en nuestro país se tenga un carro, pues que se mueve con México, energía limpia, sí, diseñado por ingenieras mexicanas, que la verdad esta parte también está muy bonita, que las escuelas, las universidades, los tecnológicos se han unido en un solo proyecto, y bueno, pues la inversión privada que también tendrá que haber para hacer posible este proyecto. De tal manera que Sonora aparece en todos los temas prioritarios y nos da mucho gusto que así sea. Cuando revisamos los 12 polos de bienestar que tiene considerado este Plan México, que respeta la vocación económica de cada región, César, eso es algo muy importante. A veces queremos que encaje algo en un lugar donde no corresponde. ¿Qué es lo que se hizo en este Plan México? Se revisó. A ver, ¿cuál es la vocación del centro del país? ¿Cuál es la vocación del norte, del sur, del sureste? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde no hay? ¿Dónde está la conectividad? En fin. Y eso dio como resultado 12 polos, 12 regiones en donde se van a realizar diferentes actividades económicas en el marco de la industria, pero de esta diversificación que tiene que haber en nuestro país, y que en el caso de Sonora pues son 3 polos de bienestar muy importantes: el que tiene que ver con el Golfo de California, el que tiene que ver con la zona fronteriza, que también por supuesto corresponde, y el otro muy importante es el tema del Plan Sonora. Son 3 polos de desarrollo que incluyen 3 de 12 polos de desarrollo, es decir, es una presencia muy importante la de nuestro estado, y que a su vez en el país pues nos favorece que se fortalezcan todos los sectores estratégicos, los que tienen que ver con el sector primario, los que tienen que ver con la manufactura, y bueno, los que tienen que ver con la soberanía energética, en donde también Sonora aporta muchísimo desde la generación de esta energía limpia. Oye, la presidenta, pues al igual que el expresidente Andrés Manuel, ha visitado bastantes veces Sonora, ¿no? Ya hizo el anuncio para San Luis, donde va a construir un hospital tan necesario, porque la gente de San Luis se tenía que trasladar hasta Mexicali a recibir el servicio. Y luego, pues, lo que tú comentaste ahorita, la carretera de Bavispe, Casas Grandes, pero también además ya había estado aquí inaugurando o echando a andar el programa de vivienda. Sí. Para Hermosillo y para Ciudad Obregón en un primer inicio, ¿no? Sí. Que también está contemplado en el
Plan México, ¿no? El asunto de la vivienda. Totalmente. ¿Ahí qué nos puedes comentar, Lorena? Bueno, fíjate que en ese tema también digo, de hecho aquí arranca el plan de vivienda a nivel nacional. En el marco de su visita a San Luis venía justamente también ella de echar a andar el programa allá en Baja California y reconoció en el marco del evento en San Luis Río Colorado que había iniciado este programa aquí en Sonora con la presencia de la secretaria y con la presencia del gobernador Alfonso Durazo. Y la verdad es que nos da mucho gusto porque la doctora, primero, que haya venido a cumplir un compromiso tan rápido. Que en campaña lo hizo, ¿eh? Nosotros estábamos ahí, sí, detrás de ella, sí, cuando ella hace el anuncio y hace la pregunta al público que si se necesitaba verdaderamente ese hospital, la gente le responde que sí, y ella dice, yo ganando voy a venir, me comprometo a poder construir este hospital. Y venir, fíjate, estamos ya apenas, bueno, ahorita ya abril, pero finales de marzo del siguiente año de su triunfo, apenas 6 meses después de haber tomado protesta y anuncia una inversión de 4,000 millones de pesos para poder construir este hospital tan importante que se vuelve un hospital regional que por supuesto va a atender a la gente de San Luis, pero también de toda la región, que es muy importante, con especialidades, con de verdad servicios de primera. Creo que eso en sí habla de la calidad humana y del compromiso y de la seriedad que tiene la doctora Claudia Sheinbaum y el cariño que tiene por nuestro estado de Sonora. En ese sentido, creo que es importante que se cumpla la palabra que se compromete y ella ya lo hizo. Y ha dicho que pues va a hacer muchas otras cosas. Tú sabes bien que también Sonora pues adolecemos, como en muchos estados, en el tema del agua, en donde el gobernador también ha hecho un plan hídrico con una visión a largo plazo. Alrededor de 30 años ha hablado el gobernador que hay una necesidad de prever el tema hídrico en nuestro estado. Y en el caso del país, bueno, ya hay un plan hídrico a 10 años que considera la construcción de 3 presas que se inician este año y que, bueno, van a venir a atender sobre todo la necesidad de agua en Hermosillo. Entonces hay muchos temas muy importantes que se han venido atendiendo en conjunto el gobernador y la presidenta. Y creo que será la primera de muchas otras visitas en la parte de transición, cuando estaba saliendo el presidente Andrés Manuel, llegando la doctora Claudia Sheinbaum, pues vinieron al estado 3 veces. Yo creo que es de las entidades federativas en donde más visitaron juntos y donde se hizo un diagnóstico y un recuento de los temas que quedaban pendientes, como ella lo señaló allá en Bavispe, que cuando visitaron Sonora en esta etapa, bueno, hablaron de la importancia y del compromiso que había hecho en su momento el presidente Andrés Manuel, y bueno, pues ella vino a cumplirlo también en Bavispe, ese compromiso que le encargó el presidente y bueno, pues ahí está, se echó a andar ya la construcción de la carretera, es la construcción de alrededor, no quiero dar mal el dato, pero son alrededor de 40, 50 kilómetros nuevos y el resto es poder recomponer y dejarlos en los mejores términos esta zona para que toda esa ruta pues esté como nueva para acercar a Bavispe con Nuevo Casas Grandes. Ciencia y tecnología, que también está dentro del Plan México. Sí. ¿Qué nos puedes comentar? Es una gran apuesta. Fíjate que volviendo a lo que sucede en nuestro estado y lo que está sucediendo en el país, aquí tú sabes que con el Plan Sonora se han venido rediseñando incluso la currícula en las universidades, en los tecnológicos, porque pues la vida así es, uno tiene que irse adaptando a las nuevas realidades y por su parte pues también tenemos que ir respondiendo a las necesidades que se plantean en el mercado laboral, se tienen que actualizar las universidades, los institutos tecnológicos y eso ha sido muy importante y lo mismo está sucediendo ya en nuestro país. Primero porque nuestra apuesta es poder generar o continuar generando este capital humano tan valioso que tiene México y que tiene Sonora, reconocido de manera internacional. Y México tiene, como muy pocos países, un gran bono demográfico, es decir, tiene una gran población joven que hoy tiene posibilidad de prepararse para poder ser productivo y tener acceso a primero una mejor educación y después una mejor oportunidad de empleo. Y es el caso que se plantea hoy en este Plan México, la educación dual, es decir, la que se lleva en las aulas y la que se lleva en las empresas.
en el sector productivo. De tal manera que desde las preparatorias, sobre todo las tecnológicas, y la carrera, a la par que estudias, a la par que practicas lo que estás aprendiendo. De tal manera que cuando sales con muchas más herramientas para poder hacer un trabajo productivo, eficiente, y para que la persona también tenga acceso a mejores oportunidades de empleo. La verdad, yo estoy muy contenta porque el Plan México incorpora esta parte humana, esta parte donde se piensa en las y los jóvenes, en donde se piensa en las y los estudiantes, y pues qué decir de los programas sociales que se han estado implementando en nuestro país, hoy convertidos en derechos constitucionales, para poder garantizar la educación desde los primeros años de vida. Y por supuesto en esta etapa que es fundamental, la etapa profesional, pues también que haya recursos suficientes para garantizar que nadie se quede fuera de la escuela, quien desee estudiar, y que llegando a la escuela tenga la capacitación, la preparación profesional y técnica adecuada. Y en ese sentido también es una gran apuesta de este Plan México a favor de las y los jóvenes. Que también aplica en Sonora, ¿no? Lo Sí. comentábamos, porque con las nuevas, con las energías limpias, con Sí. todo este plan Sonora, se va a requerir mano de obra calificada. Muy calificada. Sí, y entonces los jóvenes van a poder estudiar, pero inmediatamente van a pasar a trabajar en el plan. O sea, a mí se me hace bastante interesante, bastante importante, y eso va a ayudar muchísimo a que los jóvenes pues vayan directamente a trabajar y no se desvíen por otros caminos. Sí, y que encuentren las oportunidades, porque mira, si tú haces una encuesta, a lo mejor hay mucha gente que no se dedica a lo que estudió. Pero si tú te empiezas a vincular desde la escuela a un centro de trabajo, a un sector productivo, primero te vas a dar cuenta si es tu vocación o no. Claro. Y a lo mejor tienes tiempo de corregir y tu vocación sea otra y es válido. A lo mejor encuentras tu pasión y a lo mejor te relaciones de tal manera que encuentras una buena oportunidad, y sobre todo, si se da una oportunidad, que tengas la capacidad para poderlo realizar. Y yo creo que un joven que sale de la escuela con todas esas herramientas, pues tiene muchas más posibilidades de triunfar, de dedicarse a lo que él estudió, y pues de tener mayores oportunidades y de tener una vida más plena. Yo creo que el trabajo debe de ser algo que te apasione, que te guste, que harías aunque no te pagaran. Claro. Y ese es el reto que muchas veces los jóvenes tienen, sobre todo a lo mejor en esta generación. En nuestra época, pues, ¿qué había que estudiar? Derecho, maestra, administración, yo estudié administración, y comunicación. Y no había tantas opciones, ingenierías. Pero hoy hay una gran gama de profesiones que pueden acceder los jóvenes, y que a veces hasta pueden abrumarse frente a tantas posibilidades. Yo creo que si desde la preparatoria te vinculas con alguna actividad productiva, vas descubriendo si por ahí te late el corazón, y vas encontrando los caminos, ¿no?, para poder ejercer una profesión que te llene, que te apasione y con la que contribuyas a tu país y a tu estado. Claro. Obras. Habla el Plan México de continuar con las obras, agilizar más bien las obras que ahorita se están construyendo, Sí. ¿no? Sí, fíjate que sí, hay obras muy importantes, las de conectividad, como te decía, la parte de los trenes, que no solamente es el caso de Sonora, hay una serie de proyectos en todo el país. Habla, por supuesto, también de una parte que a mí me parece muy importante, el poder establecer una inversión pública que garantice que la inversión privada llegue. Al gobierno, es cierto, le toca la primera parte. Y si quieres crecer, como hay casos también en Sonora, a veces tienes limitantes en materia de infraestructura, energética, carretera. Por eso también el Plan México incluye la infraestructura de conectividad, que acerque personas, que acerque productos. Y en ese sentido, creo que es muy importante la inversión que está planteando en energía eléctrica, que haya capacidad en estas regiones o en estos polos de bienestar para poder establecer empresas del más alto
nivel en el sentido de la capacidad de producción de las diferentes regiones. Me parece muy importante la inversión en infraestructura carretera que conecta y los puertos, que también son muy importantes, y el caso Sonora y está Guaymas, y la parte también del capital humano, que es muy, muy importante, y el otro sector con el que se complementa y que ahí también nosotros tenemos que ver las cámaras, en el caso del Senado, la Cámara de Diputados, es el facilitar los trámites. Ya aprobamos la Ley Nacional de Simplificación Administrativa Sí, y claro. digitalización, porque ese es el otro gran dique que podríamos encontrar en un país en donde no había una política de industrialización por mucho tiempo, y por el otro lado también había muchos obstáculos para poder generar una nueva empresa, para poder invertir, para poder garantizar un proceso transparente en esa inversión. Y hoy con esta nueva ley pues se acortan los tiempos de 2.4 años a 1 año máximo. Se eliminan todos los trámites burocráticos y se establecen mecanismos digitales a través de los cuales evites el paso a la corrupción, y que sean procesos transparentes y que no se tenga que duplicar, triplicar a veces una serie de requisitos y de trámites que redundan o que se realizan en diferentes ventanillas. Hoy tenemos una ventanilla única donde llegue el trámite, donde llegue la inversión y donde tendrán que resolverse los temas. Entonces estamos avanzando también en toda esta parte administrativa que va a generar mejores condiciones para que nuestro país pues pueda avanzar, pueda crecer y pueda tener ese potencial que puede lograr. Algunos estados ya han estado trabajando esto, ¿no? Ya están agilizando más los trámites Sí. para la instalación de nuevas empresas en el estado. Sí, en el caso de nosotros, bueno, ya tenemos una nueva ley nacional a la que tendrán que adecuarse también pues todos los estados de la República, y que en ese sentido podamos garantizar condiciones homogéneas en todo el país para que la inversión llegue en cualquier punto de México y que pueda tener un espacio en donde pueda ser atendido, en donde pueda ser resuelto, y que sobre todo se acorten esos trámites que quitan tiempo y que son un espacio para la opacidad y para la corrupción. Se estarán evitando los moches. Eso es lo que se procura. Tanto daño han hecho. Eso es lo que se procura, que se elimine toda posibilidad de corrupción, que no haya margen y que los trámites sean claros, específicos, con tiempos, y que ahora tenemos herramientas valiosísimas en materia digital, tecnológica, que nos pueden garantizar muchas cosas. Hoy, si tú contratas un servicio, no sé, pienso en un seguro médico de vida, pues ahora ni siquiera tienes que firmar con tus biométricos, con tu identificación digitalizada. Bueno, pues así también el gobierno puede tener todas esas herramientas tecnológicas, como hicimos ya algunos cambios en la ley para poder favorecer la investigación y toda esta parte de seguridad pública, que obviamente te automatiza muchos procesos y que te permite ser más eficiente y ahorrar dinero de paso. Claro. Oye, Lorena, que estuviste en Canadá, ¿Sí? en convención, pero es convención mundial, convención internacional de minería, o cómo es. Sí, fíjate, la convención minera en Toronto es una de las más la más grande en el mundo, donde se dan cita, por una parte, los gobiernos de los países mineros. También se dan cita los proveedores, las empresas proveedoras que van y ofrecen la innovación que tienen año con año, y por supuesto también se dan cita las empresas que quieren invertir en las diferentes regiones del mundo. Es una dinámica muy interesante, es una convención gigantesca ahí en el Centro de Convenciones de Toronto. Bueno, es la primera vez que a mí me toca asistir, me dicen que es la primera vez que va una presidenta del Senado de la República Mexicana. Nos dieron la posibilidad de hablar sobre este tema, el Plan México, que a mí me gusta, me apasiona, creo que es una gran oportunidad para llevar a nuestro país a otro nivel, y estoy convencida que el segundo piso de la Cuarta Transformación justamente se trata de fortalecer nuestra economía. Ya logramos llegar al número 10 y yo creo que fácilmente con el esfuerzo de todas y todos vamos a poder seguir avanzando al 12, y pasar al número 10.
Y en ese sentido decirte que fue una gran experiencia para mí. Estuvimos ahí también, estuvo una representación del Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía. Tuvimos la posibilidad de platicar con inversionistas, con empresas, con gobiernos de otros estados y de otros países. Y bueno, pues fue una experiencia muy enriquecedora, en donde pues vamos a volver el año que entra, donde Sonora estuvo presente también a través de la Secretaría de Economía, y bueno, pues donde también ha estado en otro momento el gobernador Alfonso Durazo. La verdad es que es un espacio muy interesante, y bueno, pues México hoy, sobre todo en el marco del Plan México, pues si hablamos de todas las industrias, de todos los sectores estratégicos que hemos platicado este día, pues se requieren insumos, y uno de ellos tiene que ver con los minerales y los metales, que además México es líder en el mundo. Claro. Creo que las empresas canadienses son las que más mineras tienen acá en el país. Si es correcto el dato. Ahí se da la parte de Estados Unidos y Canadá. Y por supuesto que también hay de otros países, pero digamos que las más, y también hay una inversión nacional muy importante, eso también hay que reconocerlo, ¿no? Pero sí, de alguna u otra manera, como en el consciente colectivo tenemos muy presente las empresas canadienses, pero bueno, más o menos van a la par con el tema Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues ahora la parte mexicana, que también juega un papel muy, muy importante. Y qué importante también reconocer, fíjate, cuando pensamos en minería en México, uno tiene que pensar en el 2.7% del Producto Interno Bruto de este país. Son más de 417,000 empleos que genera el sector minero directos y más de 2.5 millones de empleos indirectos. Es una cantidad muy grande. Y cuando vamos a Sonora, tenemos que pensar en el 22.7% del Producto Interno Bruto. Estás hablando de más o menos un cuarto del Producto Interno Bruto estatal, y estás hablando de 20,000 empleos directos y más de 120,000 indirectos. Una actividad que es preponderante, por lo menos en 22 municipios de Sonora, en donde creo que además hay que reconocer que somos la capital de la proveeduría en el país. De verdad son empresas de primer nivel y un recurso humano que es reconocido en todo México. Yo a donde voy o con quien me reúno, pues claro que siempre presumo que soy sonorense, y siempre me hacen la referencia en todos los proyectos mineros de este país hay sonorenses trabajando, hombres y mujeres, porque cada vez hay más mujeres en el sector. Sí, donde sobra el oro. Ya estamos en la recta final de esta charla, amena charla con la senadora Lorena Valles. Sin salirnos del tema de la minería, Lorena, también estuviste en Cananea. Sí. Esa sí fue Expo, ¿no? Sí, Expo Minera, Viviendo la Minería, Cananea 2025. Fíjate que es muy interesante lo que pasó en Cananea, y yo he reconocido digamos, este salto cuantitativo y cualitativo que dieron este año. Habían venido realizando por 4 años un seminario minero muy interesante, muy importante, pero este año dieron el salto a una expo minera, donde incluye primero la parte comercial, el pabellón comercial, 180 empresas, que me parece maravilloso, muy bien, de muy alto nivel, muy, muy bonita. La parte de los festivales culturales que hicieron, donde estuvieron a disposición de toda la comunidad, que eso también me parece muy importante, y el centro de negocios, donde se podían cerrar operaciones, donde se podían hacer acercamientos, y bueno, pues fueron más de una semana que estuvo vigente esta expo minera. Ya este fin de semana terminó, pero que ha dejado una derrama económica de más de 30 millones de pesos al municipio, en donde requirieron de servicios de hospedaje, de alimentación, y bueno, todo lo que significa la presencia de miles y miles de personas que se dieron cita de otros países, porque llegaron desde otros países, y por supuesto también de México y del propio Sonora, que se dieron cita ahí en esta expo minera. La verdad, un gran trabajo entre el ayuntamiento, el gobierno del estado y también el sector privado, y el clúster minero y la asociación de mineros ahí con Héctor Ortiz, que han estado haciendo un buen trabajo, y bueno, pues ahí todo el sector involucrado en esa actividad, que creo que podríamos decir sin temor que es el tercer evento más importante minero en nuestro país. Está, por supuesto, el Congreso Minero que se da en Acapulco, Guerrero, que se dará este próximo noviembre, vamos a estar participando. El que se da
un año alternan Acapulco y Hermosillo, que se da también aquí en Hermosillo. Estuvimos ahí en noviembre del año pasado, lo encabezó el gobernador, y ahora la Expo Minera, sin duda, es el tercer evento nacional más importante en el sector minero. Oye, Lorena, y ya, ¿cómo andamos en el tema de la legislación minera? Creo que ahora ya no se dan concesiones, ya ni se amplían tampoco, y ahora se está muy, muy enfocada en el asunto del daño, de evitar los daños ecológicos. Es muy importante promover una minería responsable y qué bueno que comentas el tema, porque hay que ponerlo en esos términos. Lo que se promueve es una minería responsable, que se cumpla con la normatividad que existe, que actualmente es vigente, y en el caso del sector minero hay una regulación que está vigente hoy. A veces puede uno como pensar que hay algo pendiente porque, bueno, sí, en efecto hay una iniciativa que quedó aprobada en la Cámara de Diputados. Una iniciativa que consideraba 3 temas. La prohibición del maíz transgénico, ya lo hemos legislado. La parte de darle prioridad al consumo humano, el consumo del agua, y que eso también está avanzando a través de la nueva ley. Y el otro tema era la prohibición de la minería a cielo abierto, que ha dicho la Presidenta de la República en diciembre del año pasado, que es un tema que se va a revisar a fondo, escuchando a todos los sectores, y en eso estamos, en una mesa de diálogo con el sector, a las grandes, pequeñas y medianas empresas, y a través de los diferentes organismos que ellos tienen para organizarse, y así lo hemos venido haciendo. En ese sentido, decirte que hay una legislación vigente, independientemente de lo que quedó ahí y que se está revisando, que hay un reglamento que estamos trabajando, que, bueno, le toca al Poder Ejecutivo, pero que ha tenido a bien la Secretaría de Economía de incorporarnos en algunos trabajos y que estamos atendiendo algunos temas ahí que me parece muy importante, sobre todo para dar certeza a la inversión y para poder proyectar la inversión, que es muy importante en México, sobre todo ahora con esta situación que tenemos en el ámbito global, y bueno, a partir de ahí también vamos a poder seguir atendiendo en esta parte. Y obviamente siempre hay temas pendientes que se pudieran incorporar. Claro. Tenemos un acercamiento muy continuo, tenemos muchas mesas de trabajo con el sector, estamos trabajando muy a gusto, y bueno, creo que hay disposición también del sector, que creo que todas y todos hemos entendido que es necesario priorizar el cuidado del medio ambiente, garantizar buenas condiciones para las comunidades mineras, para las y los trabajadores, y la contribución que tiene que significar también al erario público el tema de los derechos en materia minera. Muy bien, pues ya nos vamos a despedir. Es muy agradable la plática. Gracias, con Lorena. La verdad es que a Lorena la conozco, nos conocimos muy jovencitos, ¿no? Muy jovencitos nos conocimos, y por qué no hay que decirlo, como militantes del Partido de la Revolución Democrática. Ahí años estuvimos ahí coincidiendo, somos contemporáneos, nada más que ella sí creció demasiado, ya es senadora por Sonora. No, pero ahora tú eres periodista, tienes senadora, ¿no? Te pegó mucho ese tema, ¿eh? Fíjate que sí, porque no habíamos tenido, César, senadora. Sí, yo estoy muy orgullosa de ser pues la primera senadora que salió de las filas del movimiento, y que hoy mi responsabilidad es cumplir con todo lo que corresponde a esta responsabilidad, que es la responsabilidad política más grande que yo he tenido en mi vida, y que lo hago con mucho gusto. Oye, Lorena, y cuando no te vemos en Cananea, ¿estás en Cajeme, o andas en Guaymas, o estás en Álamos? O sea, te la pasas en todo el estado, recorriendo todo el estado, ¿no? Fíjate que y yo creo que eso es lo importante, bajar con la gente, conocer los problemas de la gente, no estar encerrado en una oficina, hay que vaya la gente, no, tú ir con la gente. Sí, fíjate que yo creo que primero esa es la esencia. Nosotros así nos creamos, así avanzamos en este movimiento, siempre con el objetivo de atender, de resolver, a lo mejor a veces no todo, porque no está en tus manos, porque no se puede atender alguna situación, pero yo creo que si estás cerca puedes lograr mucho más. Y finalmente se vuelve una vocación de vida. Yo tengo pues 28 años en el ámbito social, yo ahí empecé, nunca pensé que eso se iba a convertir en una carrera política, nunca lo imaginé así,
Siempre estuve en esa parte social que me gusta mucho hasta la fecha, nunca me he separado de eso, y después se fueron incorporando algunas tareas y responsabilidades políticas, administrativas o de representación popular. Esta es la cuarta vez que yo estoy es la primera vez en el Senado de la República, 3 veces en la Cámara de Diputados, y estoy muy contenta. A mí me gusta lo que yo hago, lo hice sin ganar un solo peso por muchos años. ¿Cómo no? Y creo que en la vida uno tiene que encontrar su vocación, su pasión, porque esa es la única manera de ser feliz. Cuando uno hace algo que le gusta, que le llena, que llena su corazón, su alma, pues no se vuelve una carga, se vuelve un espacio para poder crecer, para poder hacer cosas y para poder ser feliz. Yo soy muy feliz haciendo la parte que me toca. Me gusta mucho estar en los municipios, estoy enamorada de Sonora. Sonora tiene la gente más buena, la comida más buena, la carne asada, la mejor del mundo, y en cada rinconcito de Sonora hay una gente buena que está queriendo salir adelante y que bien vale la pena ir a visitar, a abrazar y a tener esa cercanía que nos permita cumplir con los principios que nosotros nos comprometimos. Los de la Cuarta Transformación, no hay otros, ese es un estilo de vida, lo aprendimos del presidente Andrés Manuel, del doctor Alfonso Durazo y por supuesto de la doctora Claudia Sheinbaum. Por si fuera poco, tenemos presidente en este que es el tiempo de las mujeres. Los principios, no mentir, no robar, no traicionar, que yo creo que le vamos a tener que agregar uno ahí, no sé, surge a la cabeza tener mucha humildad. Sí, es eso, en la vida es eso. Es más, para cualquier cosa en la vida, César. Primero, la vida da muchas vueltas, Claro. ¿no? A veces te toca estar en un papel, a veces te toca estar en otro. Segundo, lo que tú siembras, eso cosechas. Claro. Es una ley natural de la vida. Entonces, pues hay que actuar lo mejor que uno pueda con respecto a lo que uno le toque. A veces, pues uno no es monedita de oro tampoco. Claro, pero claro. que por lo menos tengas la conciencia tranquila que no fuiste tú el que inició alguna situación. Y otra, creo que si te enamoras de lo que haces, eres feliz, eres pleno y puedes dar mucho más, ¿no? Yo creo que esa es la vida se va rápido. Ya ahorita decíamos, tú y yo nos conocimos muy jóvenes, yo ya tengo 48 años. Sí, yo tengo 49, fíjate, somos contemporáneos, sí, claro. Totalmente. Y dices tú, ¿en qué momento pasaron 20, 25, 28, 30 años? Pues en un abrir y cerrar de ojos, que bien vale la pena esforzarse en la vida por estar bien, por ser feliz, por ser pleno. Y yo creo que esa es mi lucha y yo estoy muy contenta, estoy muy agradecida con la vida, con Dios, de haber podido tener pues estas oportunidades y que se las debo al movimiento al que yo represento a lo largo de muchos años. En aquellos momentos cuando predicábamos en el desierto, después cuando nuestro movimiento empezó a ser fuerte y ahora que es fuerte, pues la responsabilidad de sostener este movimiento en estos términos. Que le siga sirviendo a la gente, que sea eficaz, que sea bueno para el pueblo de México y para el pueblo de Sonora lo que hacemos. Yo estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho en las cámaras, de lo que se ha hecho, por supuesto, en la presidencia, en el gobierno del Estado. Para mí es un sueño cumplido. Yo en aquellos años apenas pensaba en que mi sueño era que llegara el presidente Andrés Manuel. Y llegó. Y llegó. Y yo nunca me imaginé que cuando el presidente Andrés Manuel llegara, yo iba a regresar a la Cámara de Diputados, siendo parte de la mayoría del Congreso de la Unión. Nunca me imaginé que me iba a tocar presenciarlo. Y ahora me tocó presenciar la toma de protesta de la primera mujer que en 200 años llega por primera vez, y es la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, la vida me ha dado mucho más de lo que yo había pedido. Hoy se cumplen 20 años del juicio de desafuero, Sí. que ahí me tocó a mí estar en la mega marcha esa donde también. participaron millones y millones Sí. de ciudadanos para evitar que Sí. fuera desaforado Andrés Manuel, que por cierto, quien presidía la Cámara en ese tiempo Sí. fue alguien que ustedes le ganaron avasalladoramente en las urnas, ¿no? Sí, así Manlio es, Fabio Beltrán. con el apoyo del pueblo de Sonora, sí, increíble. Fíjate que sí, yo estuve también en esa mega marcha. Es la primera vez que yo me fui por tierra a la Ciudad de México. Pues en aquel entonces, ¿cómo? Pues ahí como pudimos, sí. En unos autobuses nos organizamos y nos Casi fuimos 40 horas de camino. A la Ciudad de México. Se descompuso, se bajaron unos compañeros y no los hallaban. Bueno, nos pasó de todo en esa odisea, en esa aventura, pero llegamos al Zócalo de la Ciudad de México y nunca voy a olvidar esa sensación de certeza con el que ese día salimos, que algún día, tarde que temprano, López Obrador iba a ser presidente, y mira hoy.
es nuestro expresidente y lo recordamos con mucho cariño. Él nos enseñó a luchar, él nos enseñó a creer, él nos enseñó a soñar y aquí estamos. Y aquí vamos a seguir. Me da mucho gusto Gracias. estar contigo, Lorena. Gracias. La verdad, nos quedó corto el programa, la verdad. Pues volvemos luego. La verdad, sí quisiera Con que mucho gusto. nos volvieras a acompañar, Gracias. a hablar de los diferentes temas que se están dando Sí. en estos. Hay muchos temas que se están produciendo ahí en el Senado de la República. Sí. Y aquí tienes el espacio, Lorena, Gracias. para cuando Gracias. quieras venir. Ya me voy a aprender el caminito. Sí, ya sabes, aquí con mucho gusto te Gracias. recibimos. Gracias. Muchas gracias, Un Lorena, honor. por haber estado con Un nosotros. gusto. Gracias. Y muchas gracias al auditorio, que se la pasen bonito.